Buenos días, bienvenidos a esta primera semana de las clases. Una vez más, esperando que se encuentren bien y que comencemos en este proceso un camino de interacción y de interactuación que nos permita entender los temas propuestos en el sílabo. Una breve descripción de la asignatura. La gestión de ventas es una asignatura que pertenece a la tercera etapa de la formación profesional y que nos permite o nos permitirá llegar a entender los requisitos para desarrollar un plan de ventas para las empresas. Ustedes encontrarán el sílabo incrustado al aula virtual. Hemos de nombrar una persona encargada de hacer el seguimiento y que ésta se vaya cumpliendo acorde a la planificación que ha sido aprobada por la coordinación del área de conocimiento. De igual manera, para este inicio de la primera unidad, vamos a establecer una introducción que nos permita entender cómo el proceso de las ventas ha ido evolucionando durante el recorrido del origen de la humanidad. Para esto es imprescindible que nosotros conozcamos la importancia de la cosmovisión de las ventas y sus interacciones. Es decir, históricamente hemos estado acostumbrados a analizar los temas de estudio de manera particular o individual. Creemos que es el momento para tratar de integrar los conocimientos y cómo las diferentes ciencias, asignaturas o materias, como lo querramos establecer, se fueron individualizando de tal forma que cada una de ellas quiso llegar a dar una explicación, pero eminentemente de su desarrollo. Por lo tanto, les decía que es importante que volvamos o tratemos de encontrar el devenir de la humanidad y la finalidad que en el entendimiento nos permitamos, en ese devenir, entender que todo nace precisamente con el aparecimiento del Homo sapiens en la sociedad. De esta manera, en la primera diapositiva podemos encontrar o tener acceso a 3 videos que esperemos que los vean. Si bien es cierto, existen diferentes formatos, diferentes esquemas, diferentes teorías, diferentes formas de ver cómo el ser humano inició su andar en este mundo, pues presentamos 3 de las explicaciones que se analizan o se estudian con mucho seguimiento en actualidad. Sin embargo, también debemos manifestar que además de estas 3 existe un sinnúmero de teorías que permiten tratar de entender el origen de la vida. Por lo tanto, el origen de la vida, la humanidad siempre se ha preguntado de dónde venimos, cuáles fueron nuestros orígenes y hasta dónde hemos entendido este origen de la vida o este origen de dónde venimos. En este caso comenzamos a abordar la generación espontánea. La generación espontánea es una teoría que la misma materia puede transformarse en otra materia, o de una materia viviente se puede transformar de la materia no viviente y viceversa. Quiere decir, en estos experimentos establecidos por Lázaro y por Louis Pasteur, que si nosotros dejábamos alguna materia en un tiempo determinado, podríamos también comprender
que esa materia inorgánica, o esa materia no viviente, perdón, puede dar origen precisamente a una materia viviente. Todos deben recordar cuando éramos pequeños nos enviaban cierto tipo de actividades, de trabajos en las escuelas, y deben recordar que, por decirles, nos permitían poner una piedra que pase un determinado tiempo, y después de este periodo de tiempo nosotros levantábamos la piedra y encontrábamos cierta materia biológica viviente. Podrían ser animalitos, podría ser cierto tipo de hongos, podría ser cierto tipo de líquenes, de plantas, de lechos, que precisamente surgían de esa interacción de, en este caso, la piedra como material no viviente con su medio ambiente. Así también es posible que podamos nosotros entender ese origen según la hipótesis que nosotros analicemos. Luego hemos de explicar el por qué estamos hablando de manera introductoria desde este punto de la teoría de las ventas. Sin embargo, Anaxágoras fue el primer filósofo que planteó el origen cósmico de la vida. ¿Sí? Esta hipótesis postula que la vida llegó al planeta al azar y que fueron desarrollándose en estos cambios, en estos cambios ambientales, climáticos, la posibilidad del origen. Luego podemos abordar de la aparición de la de la vida en la Tierra primitiva. ¿Sí? Es una hipótesis que ha sido bastante acertada y que afirmó que la vida se generó hace millones de años de una manera espontánea ante la reunión de partículas que permitieron dar origen a lo que nosotros conocemos a la vida en esa primera etapa de la Tierra. Luego tenemos las teorías preevolutivas, y en las teorías preevolutivas podemos hablar del transformismo, es decir que a pesar de que se les ha tomado como leyendas, podemos entender que en la antigüedad se hablaban de transformaciones fabulosas. Eso trajo consigo la parte del mito, de la magia, del rito, de la simbología, entendiendo que la vida es un proceso o un mecanismo de un sinnúmero de cambios o de transformaciones que se han venido dando en ella misma, ¿no? O dentro de ella misma. Luego tenemos la teoría del fijismo, del creacionismo. Ustedes ya pueden imaginarse, la imagen es elocuente, aquellas personas o aquellas teorías que creen en el origen teológico de la vida, ¿sí? En el origen teológico de la vida, en donde el principio del todo es Dios, y podemos esto entender en la parte del Génesis, que trata de explicar la parte divina que llevamos los seres humanos. El catastroformismo, ¿sí? Cuyo principal defensor es Cuvier, nos manifiesta que de las catástrofes geológicas se producían extinciones y que éstas también dieron origen a la vida. ¿Sí? La última de las catástrofes que nosotros conocemos y que para algunos investigadores o para algunos científicos tienen prevalencia o tienen una visión o una visualización o elementos de comprobación, para otros no es así, pero sin duda alguna es una forma de explicar el origen de la vida. En las teorías evolutivas que sí surgen aproximadamente en el siglo XIX, podemos entender que los seres vivos pueden transformarse a lo largo del tiempo como teorías evolutivas. Uno de ellos, Lamarck,
fue el primero que se opuso a la inmutabilidad de las especies. Es decir, sostenía que la evolución se daba en forma gradual y continua a lo largo de toda su existencia. Sí, estos cambios partían de organismos más pequeños hasta los organismos que fueron formando los animales y las plantas, es decir, que fueron configurando sistemas más complejos hasta llegar al ser humano. Las teorías del evolucionismo, de acuerdo a Darwin y a Balance, pues creo que todos conocemos la teoría de la evolución de las especies de Darwin. Eh, a pesar de que ambos científicos llegaron a las mismas teorías de manera separada, pues nosotros conocemos, en esta gráfica podemos denotar cómo esta teoría evolutiva fue denotando desde la existencia de los primates, que son nuestros primos más cercanos, hasta lo que hoy conocemos como Homo sapiens. Y en el neodarwinismo entendemos que es una teoría sintética de evolución, es decir, básicamente trata de fusionar el darwinismo clásico con la genética moderna. Y en ese sentido, nosotros podemos entender que hubieron un sinnúmero, o existen un sinnúmero de teorías que van explicando cómo el ser humano ha ido cambiando, ha ido mutando, ha ido evolucionando, como ustedes lo quieran llamar. Sin embargo, en esto de la evolución, en estos tiempos difíciles que estamos pasando, volvemos a pensar en ciertas teorías. Por ejemplo, si bien es cierto, la ciencia y la tecnología, como la nanotecnología, como las TICs, como las redes sociales, como la misma medicina, la biología, la mecánica, la química, ha ido evolucionando, hay que preguntarnos y sostener si el ser humano ha evolucionado o en pensamiento hemos involucionado. Tenemos un ejemplo ahí, por ejemplo, del caso de la mariposa abedul, ¿sí? Que en 1850 esta mariposa se fue adaptando al medio ambiente, es decir, se posaba sobre eh, algún, alguna superficie de determinado color, como vemos ahí, y tomaba ese mismo color, esa mutación. Y en la parte de abajo de las especies oscuras son aquellas que fueron también, como les digo, mutando acorde al ambiente en el que se iban desarrollando. Hay, hay un autor, o más bien dicho, hay una obra literaria de Franz Kafka que es La Metamorfosis y trata de, desde esta teoría, de explicar cómo el hombre puede convertirse en un escarabajo. En este sentido, las teorías más recientes de la evolución podemos abordar el neutralismo, que es la selección natural que se comporta en forma neutra sobre la cantidad de genes mutantes, y el equilibrio puntuado, ¿sí? Es una teoría que dice que la evolución no es gradual y continua en el tiempo, sino que se produce a saltos, es decir, que tiene esa potestad y esa facultad. En la quinta teoría de la evolución podríamos entender a la especiación como una parte, es decir, que las especies dan origen a otras especies. Ahí tenemos en un árbol, y lo hemos puesto el árbol porque existen dos autores, Maturana y Varela, que hablan del árbol del conocimiento, y precisamente en el árbol del conocimiento trata de trasladarnos, trata de llevarnos a pensar que nos desarrollamos de determinadas maneras, y he ahí cómo en la gráfica se permite especificar cómo unas especies dan origen a otras especies. ¿Sí? Y sin duda alguna una especie puede ser distinguida como un grupo de individuos naturales que se pueden cruzar entre sí
y tener descendencia fértil, ¿no? Esto podría llevarnos a entender por qué tenemos distintos colores de piel, distintas formas de ojos, distintas formas de la cara. Hay ovaladas, hay triangulares, hay redondas, hay alargadas, eh, los famosos perfiles, el famoso perfil griego, y lo que nos pasó a este lado del continente con la conquista, donde los pueblos ancestrales eh, se cruzaron con los europeos, dando origen a lo que se denomina la mestización o los mestizos. Pero también va importante de esto de la parte de las especies. Es importante entender que no solamente los genes fueron trasladados, ¿sí? Sino que también aquellas formas de pensar, las costumbres, las tradiciones, la cultura. No nos olvidemos que por eso es que existen idiomas, existen formas distintas de ver, por ejemplo, la alimentación. En ciertas sociedades la carne no se consume, en otras sociedades la carne es, eh, es parte de la alimentación diaria, y en fin, tenemos esas situaciones. Eh, para ir concluyendo esta parte introductoria, la especiación alopátrida, ¿sí? Que habla, o geográfica, lo que le estaba diciendo hace un rato, ¿no? Es decir, cómo, cómo, cómo de acuerdo a la georreferenciación o a la geografía, las especies pueden ir cambiando, pueden ir mutando, ¿no? Y la especiación simpátrida, ¿no? Para terminar, es decir, mecanismos que impiden el cruce de las especies. ¿Sí? Las poblaciones se especializan en determinados alimentos y ocupan determinados nichos en un mismo entorno. Esto se llama o es parte de la denominada etología. Por eso es que nosotros encontramos, hablando de especies, lo que denominamos las especies endémicas, ¿no? Si eso relacionamos con turismo, pues ustedes pueden entender que es por eso que eh, es muy valorado en el turismo, es muy asociado en el turismo esta parte de las especies. Para tratar de ir concluyendo esta introducción, luego lo vamos a precisamente interrelacionar con las ventas, la especiación por una mutación cromosómica, es decir, los cromosomas van mutando, ¿sí? Van cambiando, y estos pueden dar origen a nuevas especies. Y finalmente la extinción. El proceso de extinción es que una extinción de una especie puede dar origen a a otra especie. Ahora, claro, ustedes ustedes van a preguntarse por qué esta breve introducción o qué tiene que ver esta introducción con la parte del turismo. Les decía al inicio que para nosotros el ir entendiendo los comportamientos, los gustos, las preferencias, el consumo, el desconsumo, las aceptaciones, las negaciones, las imbricaciones, se vienen dando desde hace miles de millones de años. No nos olvidemos que la Tierra tiene más de 4.500 millones de años, y durante esa etapa se suscitaron muchísimos fenómenos hasta llegar a la edad actual en la que estamos. Entonces no debemos desconocer que para entender nuestros comportamientos en cuanto a consumos, nuestros comportamientos en cuanto a la demanda de productos, bienes o servicios, nuestros comportamientos hacia sitios que visitar, hacia sistemas de alimentación, hacia sistemas de vida,
están definidos hace millones de años. Y es importante que entendamos un poquito esta parte, es importante que entendamos un poquito esta parte de dónde venimos, porque eso precisamente explica nuestros diferentes comportamientos, ¿sí? Nuestros diferentes comportamientos. Miren, hablando de turismo, ustedes tienen una ustedes tienen un vademecum en donde el Ministerio de Turismo determina la clasificación del turismo, ¿no? Si bien es cierto, esta difiere un poco o no contiene todas las clasificaciones, me atrevería yo a decir, de la Organización Mundial del Turismo, pues tenemos ciertos tipos de turismo que a veces nosotros no podemos explicarnos. Por ejemplo, si hablamos de los países del lado asiático, existe un tipo de turismo sexual, ¿no? Y como tal hay que llamarlo. Y no es para escandalizarnos, pero buscamos ir a países como Tailandia, por ejemplo, en búsqueda de ese turismo sexual porque aparentemente es permitido tener contacto o es permitido tener cierto tipo de relaciones con menores de edad. Algo que para este lado de nuestra cultura, nuestra forma de ver, nuestra idiosincrasia, pues evidentemente podría causar horror, pero es un tipo de turismo, nos guste o no. ¿Y qué nos lleva a hacer ese tipo de turismo, ¿no? Cuando queremos hacer turismo histórico pensamos en Europa, porque la mayoría de personas creemos que Europa es la cuna de la cuna de la humanidad. No soy quien para decir que sea cierto o no sea cierto, pero me atrevería a decir que es parte de una de las tantas teorías de la ciencia o del surgimiento de la humanidad, ¿sí? De la ciencia del surgimiento de la humanidad. Pero bueno, los sitios históricos tradicionalmente estamos acostumbrados a mirarlo, a ver en esta parte del mundo, en Europa, ¿no es cierto? Entonces, si hablamos de Francia, caramba, decimos que vamos a recorrer los museos más fantásticos, los museos más culturales, los museos más reconocidos, aquellos que encierran en su mayor cantidad la riqueza del conocimiento. Si nosotros pensamos en la mitología, pensamos en Grecia y al irnos a Grecia, pensamos hacer ese turismo de cómo surgió el pensamiento occidental a través precisamente también de esa mitología. Si vamos para el lado oriental, si vamos hacia China, si vamos hacia la India, pues pensamos en ese turismo místico, ¿no es cierto? Pensamos en ese turismo muy espiritual. Pensamos en ese turismo que nos hará conocer y trascender o comprender otro tipo de formas de ver la vida y otro tipo de formas de pensar la vida. Entonces existen un sinnúmero, si queremos conocer todavía un poquito el pensamiento arcaico, pensamos sin duda alguna en Latinoamérica. Y separo Norteamérica, pues porque todos conocemos esa connotación de Canadá y Estados Unidos. Pero si queremos conocer todavía la vida en estado salvaje, pensamos en África y pensamos en América, en Latinoamérica, ¿no? Porque National Geographic, Discovery Channel se han encargado precisamente de difundir ese tipo todavía de turismo en estado natural. Todavía estamos acostumbrados a mirar a nuestros pueblos ancestrales, no digo indígenas, sino más bien ancestrales, en ese estado. Y claro, ese es el pensamiento que tienen las llamadas, entre comillas, sociedades desarrolladas o de los países del centro o sociedades occidentalizadas frente a lo que vienen y miran acá. Pues
resulta un poquito, resulta un poquito, ¿qué palabra podríamos ponerlo, no? Resulta un poquito todavía salvaje, espero no herir susceptibilidades de nadie, pero resulta todavía un poquito salvaje el ver que en esta parte, por ejemplo, de nuestro país se come cuy, ¿no? Cuando en otros países el cuy, si bien es cierto, no existe, pero una de sus familias, los hámster, son mascotas. Entonces, caramba, oh, ¿no? Y acá se comen las mascotas. Eh, nuestra forma, por ejemplo, de visualizar la parte de las fiestas, todavía se sorprende esas tradiciones que mantenemos y que no debemos dejarlas de mantener por nada del mundo, de que el día de los santos difuntos vamos a comer en los cementerios, ¿sí? De que vamos a comer en los cementerios, de que los pueblos ancestrales, todavía muy ancestrales de nuestra Amazonía, piden permiso a la naturaleza para poder obtener, qué sé yo, una planta de un árbol, para poder precisamente quitar una planta de un árbol para hacer una agua, ¿no es cierto? Entonces, claro, esas son las cosas de atracción. Nosotros nos damos cuenta que, o hemos visto que hay ciertas regiones geográficas de nuestro país que están siendo últimamente un foco de atracción para la vida de extranjeros. Tenemos hacia el sur la provincia de Loja y tenemos en el norte la provincia de Imbabura y al sur también la provincia de La Suay en el Austro, ¿no? Entonces hay ciertos pueblos, ¿ve? Hay ciertos cantones, ciertos pueblos, cantones, se me viene a la cabeza Cotacachi, ¿sí? En donde existe una muy buena colonia de extranjeros que están comenzando, que están comenzando a mirar la vida en su entorno natural, pero con la comodidad y con las tecnologías que hoy por hoy nos permite todo lo que nosotros tenemos. Entonces, estos ejemplos que les pongo, caramba, sin duda alguna, perdón, se me olvidaba, miren, existen países como Siria, como Irak, como Irán, que, que tienen, inclusive el mismo Israel y Palestina, que tienen un turismo permanente, 365 días al año, 24 horas al día. Y claro, la gran pregunta es, ¿por qué? Porque existe un tipo de personas que quiere conocer, ahora se le llama el turismo de guerra, y que quieren vivir en carne propia lo que es pasar en países que están en permanente conflicto. He ahí que las llamadas tierras santas o las ciudades santas, increíblemente son las que mayor visita reciben eh, dentro del turismo, ¿no? Es increíble que se ven de tierra, ¿no es cierto? Nosotros encontramos que ustedes van a Tierra Santa y traen o compran unos frasquitos o unas bolsitas que contienen tierra, que es Tierra Santa, ¿no? E increíblemente en la Tierra Santa es donde mayor guerra se da. Entonces, claro, ¿cómo entender esto? ¿Sí? Entonces, la primera parte, las primeras diapositivas, nos conducen a entender que somos parte de esa evolución, que somos parte de la teoría que usted quiera creer, pero que esas teorías nos llevaron y sin duda alguna dibujaron y transformaron lo que somos hoy. Tampoco soy yo quien para decir si estamos bien o si estamos mal o si somos buenos o si somos malos. Pero indudablemente para entender un poquito el por qué somos como somos,
tenemos que recurrir a toda esa historia durante la cual nosotros hemos surgido. No sé, como les decía hace un momento, si evolucionado. Eh, Hay un atlas, ¿sí? Hay un atlas que nos permite conocer o entender el devenir del Homo sapiens, y ese atlas habla de que nuestros primeros ancestros ya estuvieron, cierto es en forma de primates, pero ya estuvieron hace 1.800.000 años en el África. ¿Sí? Hace 1.800.000 años en el África. Entonces, caramba, ¿cómo se fue dando? ¿Cómo se fue dando esta situación de hace 1.800.000 que fue pasando, que fue sucediendo y que nos fue conduciendo? ¿No es cierto? Que nos fue conduciendo. Y pues si relacionamos a todas esas, a las 4 grandes etapas que ha tenido la humanidad, ¿sí? La prehistoria, en la prehistoria pues ya encontramos vestigios de sistemas comerciales, de sistemas de ventas, si nos ponemos a analizar. El hecho de habernos trasladado de un sitio a otro ya era una forma de hacer turismo, aunque de una manera ignorada e incipiente. Pues no nos olvidemos que uno de los conceptos eh, que mayor encontramos del turismo dice eso precisamente, ¿no? O sea, el turismo es el traslado de personas de un sitio geográfico a otro sitio geográfico donde pernocte, ¿sí? Donde pernocte. Y evidentemente con otras variables, con otros elementos, eh, que pernocte más de 24 horas, que haga gastos, que deje ingresos para la parte donde está visitando, etcétera. Entonces, desde ahí podríamos decir que, sobre todo cuando la humanidad fue sedentaria, sobre todo cuando la humanidad fue nómada. Es decir, miren, fueron procesos de traslados por otro tipo de necesidades, por cambios climáticos, por curiosidad, por expansionismo, por conquista, por riqueza, por dominio, pero caramba, comenzamos. Hay una teoría que se llama la teoría del Rit o la falla del Rit en África, porque todos deben conocer que ya los primeros humanos como tales salieron hace 10.000 años del continente negro, del continente africano, y esta falla fue precisamente la que permitió, se levantaron unas especies de montañas, y los que quedaron tras de la montaña son los primates, porque gozaban de un paraíso y no necesitaban de nada para su supervivencia. En cambio, quienes quedaron al otro lado de esta falla geográfica, tuvieron que comenzar a migrar y tuvieron que en esa migración comenzar a buscar alimentación, mejores condiciones de vida, como les decía, mejores condiciones climáticas, es decir, ¿no? Entonces la prehistoria. Y en la prehistoria no nos olvidemos que tenemos el descubrimiento de la piedra, el uso de la piedra, el uso de los metales, luego denominados metales preciosos, eh, se dieron los avances en agricultura, se domesticó a los animales, surge la ganadería, etcétera, ¿sí? Etcétera. Es decir, cosas que muchas veces dejamos de lado y a veces arrancamos del turismo pensando que el turismo es una actividad económica o es una actividad comercial o es una actividad científica. No digo que no, pero sin embargo les estoy dando una explicación de que sí debemos interrelacionar. Por eso que eran las interacciones. El turismo no está exento de toda esa historia. El turismo no está exento de toda esa historia. ¿Sí? ¿Qué hubiese pasado si los españoles no llegaban acá? Y se quedaban porque existen vestigios históricos de que vinieron otras culturas a esta parte del continente, pero también por esos azares de la vida tuvieron que retirarse hasta que Cristóbal Colón, ¿no es cierto?, en 1492 hizo el famoso descubrimiento de las Nuevas Indias o del Nuevo Continente, esta parte denominada hoy América
que se llamaba el Avi Ayala, ¿no es cierto? Entonces, claro, eh, todo eso es motivo de entendimiento para que nosotros establezcamos aquellas condiciones necesarias de conocimiento de lo que es hoy el turismo. ¿Qué es lo que más atrae, qué es lo que más atrae en cambio a la gente de esta parte del continente hacia el turismo, ¿no? Les dije ir hacia Europa, ir hacia Estados Unidos, a ver selvas de cemento. No hay nada más fantástico que las playas de Miami. No hay nada más hermoso que Orlando, que los parques temáticos, que Disney. Entonces, miren, ¿no? Sin criticar ni a favor ni en contra. Pero así como nosotros tenemos esas necesidades, esa gente de allá también tiene sus necesidades. Entonces, precisamente dentro de esto, el turismo tiene o debe ser abordado, o va a ser abordado siempre en la parte esta de gestión de ventas, desde un tópico que nos permita entender un poco la parte turística con visiones diferentes y distintas. Así es que bienvenidos y espero la colaboración de ustedes durante el desarrollo de todos estos temas.